Esta noche hará frío, muchísimo frío. Bajaremos por debajo de los menos 15 grados y además con una tormenta de nieve y rachas de aire incesantes. No llevo tienda de acampada, así que tocará construir una cueva de nieve, aunque sea peligroso, ya que si os fijáis, ahora mismo la nieve no tiene demasiada cohesión. Así que tocará resguardarse, construir con cuidado y hacer una buena cena. Utilizaremos también nuestra manta de lana y sobre todo nuestras habilidades para pasar la noche resguardados de esta tormenta de nieve. Yo soy guía de montaña y teniendo formación esto es algo muy peligroso, así que vosotros no debéis hacerlo, no debéis ir a la montaña si hace tan mal tiempo. Se está muy bien en casa viendo una película, así que no recomiendo a nadie que haga esto, solo si es un profesional o va con un profesional y aún así, cuidado. Así que venga, una vez dicho esto, llevo una excursión muy larga y no llevo ninguna tienda, nada para pasar la noche, así que con la pala que llevo y esta sonda vamos a ver dónde hacemos un agujero para dormir. Este vídeo va a ser muy duro, hay rachas, ponía 100 km por hora. He experimentado alguna igual de 50-60 y vais a flipar si viene otra. Me voy a abrigar un poco antes de ponerme por este bosque a buscar dónde dormir. No me estoy quitando del todo el Gore-Tex porque no quiero que venga una racha de aire a 80 km por hora y me congele al instante. Un poquillo más de abrigo. Con esto aguantaremos un poco más. Vamos. Este vídeo va a ser duro. Descansito. Hoy está muy duro el tiempo, mucho viento, mucha nieve, va a estar así toda la semana prácticamente y mucho peso. Esto que llevamos aquí es lo que en teoría nos va a permitir pasar una buena noche si nos lo montamos bien. Vaya rachas de aire, tú. Vale, creo que aquí tendríamos suficiente nieve para hacer un refugio. Me está costando ya mucho avanzar y voy con las raquetas. Hay que moverse y encontrar refugio ya, Bueno, encontrar no, hacernos. Esto se va a poner más feo todavía, a medida pasen las horas, así que a buscar sitio donde resguardarnos. Metro 60, chaval. Es una barbaridad. Dios, creo que sería bueno sondear aquí. Es bestial cómo planto el trípode. Hago flap y lo clavo en la nieve. Así lo planto. Es que no me hace falta ni abrirlo. Sonda. ¡Hola! ¿Qué cojones? Metro 80 como mínimo. Aquí son 2 metros. ¡Wow! Creo que tenemos sitio, Voy a dejar aquí la mochila porque es lo más heavy que he encontrado. Y a ver dónde he pisado. Metro 60, donde he pisado. O sea, estoy encima de 1,60 m de nieve. ¡Qué bárbaro! Vale, aquí ya no hay tanta, ¿Qué? ¿Cómo? Aquí hay algo raro. A ver aquí.
pues lo máximo profundo que hemos conseguido es donde hemos dejado la mochila, así que vamos para allá, que necesito recuperar un poco de energía. Todo esto de aquí abajo va a ser donde durmamos. Efectivamente. Heavy la altura. Varias cosas. Primero, la cena, para que no se nos estropee, la vamos a meter ya aquí con la nieve. ¡Hala! Y luego, bolsa de plástico. Buah, chavales, nos esperan horas y horas de sacar nieve, ¿eh? El año pasado lo hice con un colega y estuvimos muchas horas. Pues esta vez que estoy solo será tranquilamente el doble. Y además quiero hacer la cueva más grande, o sea que esto va a ser una locura, ¿eh? No hace falta ni cata de nieve, ¿eh? Mirad el peligro de aludes. Oh, mirad qué bloque, de los que me gustan. Qué diferencia solo habiendo hecho este agujero, ¿eh? Es bestial, es bestial, es bestial. Quiero hacer un poco más ancho esto para tener más espacio para grabar. Aprovecharé para hacer un experimento. Voy a hacer aquí, es que como veis la nieve, bueno, mira, aquí 3 dedos no entran, 2 sí. Un puño ni de coña. Bueno, aún, ¿eh? Bueno, aquí 4, aquí hay capas más blanditas. Vale, pongamos en esta capa que es blandita. Hacemos aquí la cuevita. Esto es un experimento, ¿eh? Vale, pongámonos ambiciosos, hacemos una cueva ambiciosa. Yo, según como salga esto, dormiré más tranquilo o menos. Si ahora yo pongo peso encima... Vale. Voy a dormir semi tranquilo. Semi. Porque tampoco es que haya hecho mucha fuerza y la nieve de por sí ya hace fuerza. Me cago en todo, chaval. Qué miedo ahora. Es que está poco cohesionada esta nieve. Hay un riesgo de avalancha bestial. Un bloste. Censuren esto, por favor.
Vamos a hacer una paradita para comer, merecida. Pero antes estoy haciendo un agujero para los pies, para poder sentarme más cómodo. Esto será como un banquito. Dios, no acaba nunca esta nieve, tú. Aún no he llegado al final, Uy, he llegado. Tía, tú. ¡Qué bestia! ¿Qué? Queda un montón. ¿Se ve bien? La santa barbaridad que es esto. Es que ya, ¿dónde tiro la nieve? ¡Ay! ¡Puñeta! ¡Qué cansancio! Y todavía no he empezado a hacer la cueva. ¡Ah! Y ahora tengo que perforar esta pared hasta lo más profundo. ¡Dios! Bueno, primero llegar más al suelo. Y toda la nieve que saque de aquí dentro la tengo que sacar fuera. Debería hacerme como una escalera para salir. Comamos algo y bebamos agua. Son las 2, 3, 4, 5. 3 horas tenemos. Me gustaría que fueran más. Hace un viento fuera espectacular. Y el agua, me he traído 2 termos. Así no se congela. Poca broma, estar solo con esta cantidad de nieve, este viento, te pasa una tontería y estás muy jodido, Por eso hay que hacer las cosas despacio, parar, descansar, beber agua, pensar, comer jamón. Voy a comer un poco de esto y un poco de pan y no pararé de hacer la digestión, Nos meteremos directos a acabar. Noto cómo recupero energía. Una galleta como recompensa. Menos mal que me he traído 2 paquetes. ¡Ja! Y nos ponemos a acabar. ¿Veis la pared esta de aquí? Esta concretamente. Todo esto hasta arriba lo voy a quitar ahora para poder entrar y salir por ahí. Paliza extrema, Qué buena la galleta, tío. ¡Vamos! Ha sido mala idea. Dios, y todavía no he empezado con la cueva. Qué bloques más chulos, tú. ¡La puerta! Yo creo que siendo ambiciosos... Abajo está muy blanda, casi que un puño. Aquí quiero ser ambicioso. Hacemos bien grande, ¡Guau! ¡Qué gustazo da sacar estos bloques! Y no para de nevar, Son las 3:30 y nos queda mucho trabajo, Ahora el trabajo ya es sacar esto aquí y subirlo arriba. Tenemos un santo paredón aquí arriba, espectacular, tú. A esto me refiero. Prefiero que salgan enteros, porque es mucho más fácil de transportar. Oh. Premio. Vamos a intentar que caiga este bloque. ¡Oh! Ha sido un éxito.
Tenemos una cueva ya chula, ¿eh? Ha aparecido este rododendro que nos hará compañía durante la noche. Aquí quiero hacer un banco, en verdad, pero ya lo he roto. Así que, mira, voy a cortar por aquí. De aquí en adelante, esto será banco. Esta cueva es mucho más grande que la última que hice, ¿eh? Pero es que tengo aquí encima mucha nieve. Yo creo que todavía puedo rascar de aquí arriba. Da un poco de miedo por lo que hemos visto antes, pero confiaremos. No nos queda otra que confiar. ¿Qué creéis? Empezamos ya aquí. Aquí tiene que ir la cama, elevada, siendo realistas a esta altura. Voy a empezar a sacar bloques de aquí y voy a rezar para que no me caiga todo encima. Dios, tengo un poco de terror ahora mismo, ¿eh? A ver qué nos sale. ¡Hola! Mira. Vámonos para afuera. Venga, ven aquí. ¡Opa! Ahí está otro. Ahí, lo he roto. Oh, tengo unas ganas de hacerme la butifarra para cenar aquí dentro, tío. Pero nos queda un poco todavía, ¿eh? Para tener la cama. Venga, a ver si quieres salir. Vamos allá. Bien. Muy bien. Me quiero hacer forma redondeada al techo porque me da miedo. Tengo miedo. Ay. Es que pesa la nieve, ¿eh? Ay. La manera de reventarte menos la espalda es ir sacando bloques. Un bloquecito, otro bloquecito, porque con la pala... Lo que pasa es que a veces no queda remedio, como aquí. Aquí no hay otra que hacer así. Solo pido que si se derrumba, que sea conmigo fuera, que no esté yo dentro, porque no salgo, ¿eh? Si está la cámara da igual, pero si estoy yo, no me haría mucha gracia. Es que lo estoy haciendo demasiado ancho, creo. En mi vida he visto una cueva tan ancha. Pero creo que esto ya no lo puedo pegar aquí. Aunque sería bueno, para mí. O sea, hacer un pasillo más estrecho, poder compactar aquí toda esta nieve. ¡Buah! Está nevando a tope de gas a full afuera, ¿eh? Y la nieve no cohesiona. Es nieve muy seca, muy helada. No se pega. Me he motivado una barbaridad. Hostia, ahí veo la luz. Y ya no hay que cavar más. ¿Qué le falta a esto para ser mi cama? Le falta mucho, mucho cariño. Aquí por lo visto también le voy a quitar. ¡Hola! ¡Qué bueno este! Venga, más. Uno chiquitín y uno grande. ¡Dios! Y el grande. ¡Ay! ¡Ah! Mi espalda. Ya os digo, hacer una cueva así no es la mejor opción siempre, ¿eh? Creo que con una mucho más pequeña podríamos pasar la noche. Antes de ser guía de montaña, cuando era pequeño, un día intenté hacer una cueva de nieve, pero no tenía pala. La intenté hacer con los brazos. Estaba también mi hermano. Estuvimos como 4 horas y apenas hicimos un pequeño agujero en el que cabíamos así los dos, así como estoy ahora. Y estuvimos mucho tiempo, mucho. Es muy importante cuando haces cuevas de nieve, la pala. ¡Hola, vaya meteorito! Ah, sí, sí. Las bolsas de basura han dejado de funcionar. La idea creo que era buena, pero no, al final no lo ha sido tanto. Vale, esto para ser una cama tenemos que entrar todavía más para aquí un poquitín. Pero ahora ya a esta altura.
no se acaba la faena, ¿eh? Y fuera no para de nevar, ¿eh? Es una barbaridad lo que está cayendo. Lo que me pregunto es, ¿cuál es el máximo de ancho que podría hacer antes de que colapsara todo? ¡Pum! ¿Sabes? Porque es muy grande lo que estoy haciendo. Poder estar así es un lujo, ¿eh? O sea, no estoy de pie, pero puedo estar de rodillas. Y sentado, podré estar sentado si quito un poco más de aquí, un poco más del suelo, ¿eh? Si no, se me cae encima. Si se me cae encima ya no es un lujazo. Buah. Pero es que un solo bloque de estos encima ya flipas, ¿eh? Bueno, creo que debería salir y tirar unos cuantos bloques para arriba, porque si no me estoy colapsando la entrada, mirad. Vamos a tomar medidas. Un problema que tengo ahora mismo es que tengo el pantalón empapado y no he sido capaz de traerme un pantalón de recambio. Y es una putada. Medidas. Casi. Mira. Mucho espacio. Qué silencio hay dentro de una cueva de nieve. Vamos a excavar un poquito más. A sacar unos bloquecitos por ahí. Luego estos también los sacaremos para tener un poco más de espacio. Pero estoy harto, ya. Y luego daremos un poco más de altura aquí para poder estar sentados. Esto será nuestra camita, nuestra muy humilde camita. Así que voy a quitar la almohada esta de Frozen. Buena almohada, ¿eh? Blandita. Fresca por eso. Y no quitaré mucho más de aquí por miedo, por terror, básicamente, ¿vale? Vale. Procedo a hacer lo más arriesgado que he hecho hoy, que es quitar esto, para poder tener un poco más de espacio aquí arriba. ¡Ay! ¡Ay! Vale, no toco nada más, ¿eh? De aquí. ¡Ay! Ya no quito más, ¿eh? De aquí ya no quito más. Oh, es que solo con tocar el techo se va volando, ¿eh? Miren, solo con tocarlo. Vale. Tengo pensamientos de quitar más, pero sé que puede ser una fatal idea. Así que voy a quitar solo un poquito más. Ya está. Ya no quito más. Para afuera. Y para afuera. Toda esta nieve para afuera. Vaya. Me queda ir una vez más afuera, quitar todo este bloque. ¿Veis este de aquí? O igual no haría falta, ¿eh? Lo aliso un poco y esto ya me sirve de asiento. Si lo hago un poco más bajo, podré sentarme bien. Sí. Hay que ahorrar energía, chavales. Holgazán no, ahorrador de energía, ¿vale? Hay una diferencia muy clara. Aquí sentados, ni tan mal. Está nevando mucho ahora, ¿eh? Vamos a salir, coger la maleta y la entraremos. Iba a decir antes de que se llene de nieve, pero ya tarde. Mejor os digo, acompañadme a coger la maleta. Y así veis cómo nieva. Ahí estará, la cuevita. A ver si no me hundo hasta la ingle. Siempre hay que señalizar la cueva, que no pase alguien siguiendo mis pisadas y se ponga encima y ¡bla! Y nos la derrumbe con nosotros dentro, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a meternos ya para adentro, ¿eh? Estoy contento, adrenalina, ¿sabes? Contento, pero no hay que dormirse, ¿eh? Que esto es muy serio lo que estamos haciendo. Y la que está cayendo, tú, qué guapo. ¡Oh, Dios mío! Pero sí que ocupa la mochila, que no me cabe. Ya estamos todos dentro. Y creo que me merezco descansar un rato a la espalda, ¿eh? Sí que lo merecemos, sí. Me toca nivelar la cama. Me he sacado un momento los guantes y se han congelado. Menos mal que guantes sí que he traído de recambio. Menos mal, ¿eh? Lo estoy haciendo a ojímetro, ¿eh? Pero creo que voy bien. Claramente cuesta abajo. Me cago en... ¿Qué hago? ¿La estabilizo para poder dormir así? ¿O pongo la cabeza allí? Es que aquí estoy más cerca de la salida. En caso de que se derrumbara, me da más tranquilidad. Que si se derrumba, chao David Cat. Bye bye. El último vídeo del canal. Pero prefiero estar con la cabeza ahí, me da como más tranquilidad. Claro, con la cabeza aquí, what happens? Aquí, increíble. Fuck. ¿Tocará dormir así?
Sí, vamos a dormir así. Así también veo si viene un oso. Siguiente paso. Creo que ya me voy a cambiar los guantes. Ya estoy sufriendo mucho. Se ha mojado. Son Gore-Tex nuevos y cuestan un pastón. Pero cualquier membrana, a no ser que sea puro plástico, cala. Y tengo los dedos congelados. Se acaba de poner el sol. Hace un frío que hiela. Así que me pongo manos a la obra. Mejorar un poquitín esto. A ver si con el movimiento entro un poco más en calor. Voy a hacer aquí el asiento para no tener que bajar toda la cama. No voy a quitar, ¿vale? No os enfadéis. No quito. Solo aliso. Hay que alisar porque si no por la noche hay goteras. Y no queremos goteras en la cara. Ni encima del saco tampoco. ¡Ah! Dios, tengo que cambiar los guantes ya porque empiezo a no sentir los dedos. Los voy recuperando, pero estoy queriendo estirar un poco más para los otros no mojarlos nada. Vale, venga, he recuperado un poco. Ah, y he puesto esto aquí, es un agujero hasta arriba y lo voy moviendo para que circule el aire y entre aire nuevo y no tenga aquí mucho dióxido de carbono. Yo creo que está bastante planito. Vamos a probarlo. ¡Oh, yeah! Perfecto, ¿eh? Increíble. Me voy un poco a la derecha, sí, es verdad. Últimos ajustes. Aquí viene ese momento en el que no quieres haberte olvidado nada. Cualquier cosa que te olvides lo pagas caro. Otro termo de agua. Las mallas de recambio, lo necesito. Sartén para cocinar, gas y los otros guantes que tanto amo ahora mismo. Dios. Cambio de guantes. Guantes de hielo a guantes de lana. Mirad, estos guantes me los traje de Suecia y son de pura lana y están secos, tío. Mi mano no. Mover las manos para que vuelva la sangre. Vale. Vamos a poner la esterilla inflable y luego seguramente nos ponemos las mallas aquí debajo. Y antes de inflar, vamos a abrigarnos. De verdad, estoy empapado. La lana tiene una cosa que es que aunque esté mojada calienta. Entonces, al menos, mira, estoy empapado, pero sigue calentando. ¡Ay, he tocado la nieve, Dios! Y encima de esto, las plumas. Que estas plumas tienen un acabado en Pertex que es impermeable. De esta manera, si toco un poco de nieve, no pasa nada, no va a mojarme. Bien. Capucha porque estoy tocando todo el rato con la cabeza. Y del Gore-Tex me da curiosidad si ha calado por dentro. No, wow, sorprendentemente está seco. Pues me lo pongo encima. ¡Perfecto! Le doy la vuelta ahora que puedo. O lo hinchas fuera y luego lo metes, o lo inflas dentro, pero como tiene que ir. El soplador. Yo llevo un mini inflador, lo puedo inflar con la misma funda que tiene un inflador. Lo importante es no inflarlo con tu respiración porque tiene mucha humedad y hará que transmita más la temperatura, en este caso el frío. Le doy la vuelta a la pila para que no se me encienda sin querer en la mochila. Y ahora que ya está... ¡Vamos! Al final he acabado inflando con la funda para darle fuerza, potencia, media vuelta, gran sacuduro, secamos un poco y claro, esto sube un cacho. Sentado aquí, toco arriba, joder si toco, tío. Mira que le he quitado mandanga para poder estar sentado, pero aún así... Bueno, me falta ponerme las mallas, pero esto no hace falta grabarlo. No me he puesto las mallas y os voy a decir por qué. Me las pondré para dormir. Mirad cómo tengo el pantalón Kleenex. Acabo de sacar del paquete. Lo pongo aquí un segundín. Mirad. ¡Qué locura! Nada, en un segundo, ¿eh? He querido hacer la prueba también aquí en la rodilla. Más bestia aún, ¿eh? 3, 2, 1... Dios. Que yo creo que en un rato estaría para escurrir y sacar agua. Y no me he traído pantalón de recambio. Eso será un problemón, ¿eh? Mañana por la mañana, cuando tenga que ponerme este pantalón, porque lógicamente no dormiré con él... Loco. En fin, me pondré las mallas para dormir. Ahora vamos a hacer aquí un tuneo guapo que se me ha ocurrido. He puesto ahí una vela bien chularda, la verdad. A ver cómo va derritiendo arriba. Si es muy problemático lo que derrite, la cambiamos de sitio. Pero creo que nos ayudará a subir un poco la temperatura. Mirad qué bonito. Es que... Lástima, al poner la colchoneta, estos 8 o 10 centímetros me han subido y estoy todo el rato tocando y tirándome agua abajo. Vamos a salir fuera un momentito a ver cómo está el panorama antes de cenar. Menos mal aquí de nuestro nidito, ¿eh?
Realmente es duro estar aquí fuera, ¿eh? Hace mucho más frío. Ya veis la nieve que está cayendo. Ahora es poco, pero luego de repente cae muchísima. Luego vuelve a caer así poquito, pero si tuviéramos que estar aquí fuera, ¡qué frío! Menos mal que dentro no hace viento y la temperatura estaremos unos 2 grados. Acabo de desbloquear un nuevo miedo. ¿Os imagináis que pasa un animal corriendo por la noche? Un ciervo, un corzo, un rebeco, por ejemplo, y pasara encima. Espero que vea los palos y se asuste, porque sería un percal, ¿eh? Nuevo miedo desbloqueado. Y con este nuevo miedo, yo creo que nos podemos poner a cocinar. Vamos a hacer primero una sopita, que va a estarse un ratillo cocinando. Así que no sé qué hora es. Las 7, hora de empezar a hacer la cena. ¡Oh, qué frío! Vamos a hacer la cena. Tengo la sonda aquí que sale por arriba y estoy haciendo el agujero para que todos los gases de cocinar se me vayan por arriba. Que seguramente vamos a respirar gases de la combustión, ¿eh? Lo haremos con el Jetboil. Tengo 2 bombonas, una que le queda un suspiro y esta otra que está por la mitad, más o menos. Confiemos en las botellas. Y el caldito, como tiene que ser, lo haremos con nieve derretida de la propia cueva. O sea, sí rotundo. Y ya está, bien facilito. Vamos a usar la bombona para comprimir. Ay. Buah, y ahora cabe más. Brutal, brutal. Esto va por aquí. Perfecto, funcionando. Vamos a preparar una buena sopa. Un puerrito también le echaremos. ¡Qué bueno, Dios! Que lo fácil es un liofilizado, ¿eh? No nos engañemos. Igual echarle toda la cebolla es ir muy de ambicioso. Mira, esto por si la necesito mañana. Le echaré media cebolla y listo. De middle. Ajo. Ajo los 2. Al final estoy hirviendo el agua afuera porque me subía mucho la humedad aquí dentro y no quiero estar tan húmedo aquí dentro. Me van a empezar a chorrear todas las paredes. Prefiero cocinar fuera. Si eso luego la butifarra sí que la hacemos aquí, pero está todo cortadito. ¡Hala! Todo cortadito. Sí está hirviendo, sí. Como ya está hirviendo, vamos a ponerla en el termo para poder ir bebiendo durante la noche. Si le falta para el caldo, le añado verduritas para adentro. ¡Hala! Todas al suelo. ¡Dios! Pues ya puede hervir otra vez. Dios mío, estoy cansado. Tapamos. Y vámonos para adentro, que nieva mucho, tío. Me estaba quedando la cámara mal. Sales fuera, te congelas. Entras aquí dentro, recuperas temperatura. Bien. Me había traído la sartén para hacer la butifarra, pero la voy a meter en la sopa. Sí, quedará muy buena aquí, pero es gastar más gas, ensuciar más. Esto lo usaremos mañana por la mañana para el desayuno. O sea, no tengo ninguna duda, voy a meter la butifarra ahora mismo en la sopa y que haga chup chup allí y me quede aún más buena. Lo tengo pero clarísimo, así que venga. Cuchillo. Muy lejos de la esterilla. Mejor llevarlo en la funda. Y tapado. Ya casi está lista la comida y como veis he apartado la esterilla y he puesto lo que sería la olla así para poder poner aquí la sopa ya que va a quemar mucho y así yo sentado desde aquí pues podremos disfrutar de la rica cena. Uno de los grandes problemas de las cuevas de nieve es no poder descansar la espalda ni un rato a no ser que te tumbes y la verdad poder sentarse así si no fuera por el frío infernal que hace sería increíble. Por cierto, si no os habéis suscrito podéis darle a suscribiros porque vienen vídeos bestiales y así no os los perdéis y también me ayudáis muchísimo a seguir haciéndolos. Gracias. Voy a ver si ya está la sopa. ¡Oh, qué calentito! ¡Qué gustazo, Dios! Aproveche. Si también estáis comiendo. Bueno, esto va a quemar una barbaridad. ¡Oh, qué bueno, Dios! Lo voy a ir poniendo aquí en otro vaso y así puedo ir comiendo. ¡Oh, que se me cae! No. ¡Buah! Mirad cómo quedó la sopita. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué acierto de comida! En una cueva de nieve, comiendo una sopa calentita con todo, con todas las verduras y carne. ¡Dios mío!
He salido a echar un vistazo. Es espectacular. Mirad qué tomas. Qué tranquilos vamos a dormir aquí dentro. Si no nos pasa ningún animal por encima. Pero qué calma. Y la luna ilumina todo. Mirad qué pasada. Hogar, dulce hogar, dicen. A ver, no está mal, pero cuando entras te esperas como, oh, voy a estar calentito. No, en la misma temperatura que fuera, pero al menos no hay aire. Y esto, se agradece mucho. Venga, tema de comer. Está en termo y está bien fría, ¿eh? No haría mal darle un toque de calor. Ha llegado mi momento favorito. Lo que he sufrido subiendo por cargar cosas, pero que luego te dan un confort. Esto solo lo sabe de verdad el que duerme en la montaña a menudo. ¿Una manta de lana? Sé que no es necesaria. Con el saco de dormir vas muy bien, sobre todo si está ajustado a la temperatura a la que vas a dormir. Pero yo últimamente he descubierto que ponerme la manta de lana encima de la esterilla es inigualable. ¡Ole! Así. Me he quedado a la medida. Oh, ¡qué gustazo! Ah, no, y espera. Si le pongo esto abajo, ¿qué va a ocurrir? Voy a desbloquear el 100% de aislamiento. Voy a superar los límites establecidos por la ciencia del aislamiento. Seguramente no, pero igual algo se nota. Mañana por la mañana os diré. Me he puesto los calcetines gordos de lana y las mallas. Creo que ahora tapado con la manta podría estar bien, pero me voy a meter en el saco. El reto está en no tocar el techo, porque si toco el techo me cae nieve. Por ejemplo, en la almohada, como ya me ha caído. ¡Dios! Ok, sí estaba ligeramente mojado, ¿eh? Ahora que lo noto mejor, para no rayarme, metí el saco en la funda de Vivac y así si le cae nieve me da igual. Lo único que no me gusta de las fundas de Vivac es que todavía no tengo ninguna que no me condense por dentro. Que eso es... no me gusta nada que se humedezca por dentro. Pero bueno, no será muy bien para conservar la temperatura, la verdad. Final de la funda con el final del saco y lo estiro por aquí y ya lo tenemos. Este es el pantalón que me tendré que poner mañana. Así que lo voy a poner en la bolsa donde iba la manta, nudito y por aquí. Me gustaría que fuera un poco de infusión, pero es agua. Agua que quema. Oh, qué bueno, por eso. Le echo un poco de la que está congelada y listo. ¡Oh, qué bueno! Estoy en la gloria ahora mismo. Tengo todavía, que ahora está aquí debajo, un polar para meter dentro del saco si tuviera frío. Y además podría calentar una botella de agua y ponerla allí en los pies para calentármelos. Y no me va a hacer falta. Una cosa muy importante que dejo aquí al lado. A ver si adivináis para qué es. Para no tener que salir de la cueva. Si me agarra el turbo pipi, esto me va a facilitar mucho la noche. Ahora voy a hacer algo que no está del todo bien hacer antes de ir a dormir. Pero me da igual, me da completamente igual. Me la voy a comer. Unos dinosaurios antes de dormir. Pero qué bueno. Debería lavarme los dientes. Y en vez de eso estoy comiendo dinosaurios. No está bien, ¿eh? Eso no está bien. Pero es que me apetecía mucho. ¡Qué ricos! A ver, no estamos muy sobrados de temperatura, pero es que no he cerrado la puerta. Con la mochila y unos bloques de nieve podría haber cerrado la puerta y entonces se hubiera mantenido un poco más el calor de mi respiración. Pero la verdad estoy muy cansado de mover bloques de nieve. Y como confío en la manta de lana, confío en el saco de dormir, en la funda de Vivac, y si tengo frío, me meto la funda esta, el reactor este, que es un polar, y listo. Por cierto, he puesto ahí la velilla. Ahora, cuando apague las luces, veréis lo guay que queda. Ya de perdidos al río, mirad esto. Buah, es que las he descubierto hoy, estas galletas, ¿eh? ¡Están buenísimas! Aquí en la cueva de nieve, antes de dormir, comiendo galletas, no me puedo quejar. Me podría comer ahora mismo 43 galletas de estas. Yo creo que es de lo mejor que hay en la montaña. Traer comida buena, rica, que aunque tengas frío o lo que sea, luego puedas abrigarte, estar bien y disfrutar de la comida. ¡Oh! Ay, bueno, gente, ahora sí que ya me iré a dormir. Tengo ganas de levantarme mañana y ver si he aguantado. Esto para la gente claustrofóbica es prácticamente imposible. O sea, esta vez tengo más de un palmo hasta tocar. Ya veréis, mañana cuando me levante habrá menos espacio, porque bueno, la humedad va creciendo aquí, se congela y cada vez hay menos espacio. Será divertido. Esperemos que aguante y no colapse la cueva de nieve mientras dormimos. No me haría nada, pero nada de gracia. Tengo un plan que sería reventar el colchón y con la distancia que ganara intentar salir, pero no creo
creo que funcionará. Así que intentemos que no se derrumbe la cueva. Así que venga. Buenas noches, amigos. ¡Buah! No veas la vela, sí que hace luz. ¡Qué guapo! Hostia, hay luz más que suficiente para iluminar toda la cueva. ¡Qué guapo! Creo que me quedo un ratito así con la vela, calentándome las manos. Muy buenas noches, gente. Mañana os cuento qué tal. Esta noche será muy fría. Mirar ahora que ha salido la luna, toda la luz que entra por la cueva. Así que puedo verme aquí dentro solo con la luz que se refleja. Voy a encender la velita, que empiece a calentar. Hostia, sí que ha bajado el techo, sí. Está mucho más cerquita. Buenos días. Ay, ¿qué hora es? Son las 7:15. El sol sale en 1 hora todavía, ¿eh? Sale a las 8:15. Pero creo que ya nos ponemos en marcha. ¡Hola! La linterna se había pegado aquí a la nieve. Se ha congelado el botón de la linterna y no funciona. Este sí, pero el lateral no. Ha nevado mucho. Digo, yo no dejé la cueva con esa forma. Mirad la puerta, ha cambiado mucho respecto a ayer. Duro, ¿eh? Así que nada, nos pondremos a cocinar para calentar un poco todo. Y el techo ha bajado, tío. Tenemos mucho menos espacio que ayer. Fue, chavales, ha nevado pero mucho, ¿eh? Y hace mucho frío, mucha humedad. A ver cómo nos lo montamos para desayunar, vamos. Me he puesto el plumón, que estoy muy bien de temperatura. Ahora no quiero ponerme el pantalón antes de ponerme a caminar. Así que vamos a intentar desayunar desde el saco. Igual se me ha ido un poco la olla con esto que voy a hacer. Hoy han empezado temprano las obras. A ver si quitando un poco de abajo y un poco de arriba podemos caber mejor aquí. Sí que quitar de arriba da miedito. Además porque durante la noche escuchaba crujidos como cruc, cruc, cruc. Digo, no. Ha habido un par de momentos que he tenido miedo, pero digo, tío, luego aguantan un montón estas cuevas, pero no, hay que ir con mucho cuidado. Vamos a probar. Me cago en... Todavía falta una poquinita más, ¿eh? ¿Rascamos un poco más? Sí, va, sin miedo. Vale, mejor. Ahora sí. Bárbaro todo lo que ha crecido la cueva hacia abajo. O sea, es que creo que me podría poner a quitar como loco, ¿eh? Hay que hacer reformas en la cueva, ¿eh? Unas reformitas no irían nada mal. Necesito un poco de espacio y quitar nieve de aquí, tío. No quepo. Ayer tenía mucho espacio y hoy es una pasada. ¿Qué coño ha sido esto? ¿Lo habéis escuchado? Como... Quiero sacar un poco más. Pero igual es arriesgado. Vamos a hacer una chimenea ahora para los gases. La sonda la debería tocar con guantes, pero no los encuentro. Vamos a hacer una salida de gases para cocinar aquí. Vale, no sé si he llegado arriba. Sí, he llegado arriba. Mirad el agujero. Ah, pensaba que sería más grande. He hecho una cara. Ahora no sé si llega al exterior. Haré un poco más por si acaso. Y mira, ya pongo el vaso aquí para ir cogiendo la nieve para el café. Mira, toda esta nieve de la cueva. Hay que aprovecharla. Pongo el vaso aquí y así ya va cayendo encima. Nieve fresca. La sonda no hay que tocarla sin guantes porque se hace agua, el agua se congela y luego no la podemos manejar. Pues derretiremos con el Jetboil. ¿Que le falta nieve para el café? Ala. Igual que ayer hice un agujero, pero no tan grande, sí que olía a gases de la combustión. Hoy no, creo que se está yendo todo por ese agujero, así que fantástico. No sé si se aprecia en cámara el vapor de agua de mi respiración, pero es épico, ¿eh? No entiendo por qué baja tanto la temperatura. Igual porque he hecho el agujero este, no lo sé, pero -7 es bastante loco, ¿eh? Ahí se ve el poder de la extracción, ¿eh? Cómo se va todo el vapor por el agujero. Bien. Esta será para beber y para limpiar del caldo de ayer, porque si no me voy a hacer café con sabor a caldito, que no tiene por qué estar mal, pero... Mirad este hack. Cuando el gas está funcionando, la bombona se enfría, se congela, el gas se licúa y no funciona. Pero un truquito es sumergirla en agua o en agua caliente. Mirad la diferencia. Solo le voy a echar un pelín.
solo calentando un poquitito mejor. Es la potencia que me pega. Es algo interesante de saber si te queda un culín de botella y además hace mucho frío y no tiene potencia, pues las botellas pequeñas, por ejemplo estas, las podemos meter directamente dentro de un vaso de estos. Ahora no lo haré porque de aquí beberé, pero la metes aquí dentro y ya veis, resucita. ¡Oh, cómo huele cafecito! Es que de verdad, si pudierais olerlo ahora mismo en esta situación... A ver este cafecito. ¡Qué bueno! Digo, al oler, digo, huele ciruelas. ¡Qué bueno ha salido este café! Y lo que se viene. Tostadacas con bacon, chaval. ¡Oh, yeah! Y tengo para fabricar unas cuantas. Mirad esto. ¡Wow! ¡Qué desayuno! Voy a poner otro pan y otro bacon. Dios. Oh, con el pan calentito. Oh, yeah. Igual esto ya es pasarse, pero... No se ha congelado en toda la noche. Increíble. Sí, se ha congelado, sí. Es como un helado. Vaya desayuno me he pegado por la cara, Es un helado. No es un cubito, pero es un helado. Igual no es lo que mejor entra a las 8 de la mañana, un helado de chocolate y nata, pero nos da la energía. Que me congela el paladar. Toca el momento más duro, Ponerse los pantalones congelados literalmente de ayer, hacer la mochila y salir para afuera. Ponerse las botas que serán de hielo. Mirad, he estado calentando los pantalones y están tan húmedos que humean. Estaban empapados de ayer, los he calentado. Ahora con mi calor corporal, como están mojados no resbala. Apunte para la próxima. Traer pantalones de recambio. Están bien frescos, Hasta que se acaben de calentar va a ser duro. Vale. Más o menos. Nota para el David del futuro. La próxima vez, deja las botas bien abiertas y con algo dentro. Se han congelado y me cuesta mucho meter el pie dentro. Hay que dejarlas bien abiertas o el día siguiente no te entra el pie. Hasta que no se descongelen no me las puedo poner bien. Dios, cómo apretan. Lo otro que se ha congelado, las polainas y con el papel que había dejado... Bueno, el que os he enseñado que estaba empapado. Son de hielo. Qué ganas de salir fuera para ver cómo está todo. Por eso os digo siempre guantes de recambio cuando vais a trabajar la nieve. Imaginar que fueran los únicos guantes que llevara. Mal. Yo me he traído 3 pares de guantes, para que os hagáis una idea. Y creo que es lo ideal. Ya estamos full equip. Vamos fuera a ver cómo está todo. Que por cierto, si aquí dentro al abrir el agujero hemos estado a menos 7,7 y durante la noche menos 5, ¿qué temperatura habrá hecho fuera? ¿Menos 10? ¿Menos 15? Hemos librado muy bien la noche, Venga, veamos qué hay fuera. Dios santo. ¡Wow! Huele a frío. La que ha caído esta noche. Mirar todo. Y nosotros aquí metidos, menos mal. Muy heavy. Creo que si hubiéramos dormido fuera, lo hubiéramos pasado muy mal, O sea, no sé, ha caído como esto de nieve. Se ven los árboles perfectamente. Estoy flipando. Qué bonito por eso, Wow. Si hubiera dejado fuera las raquetas, igual no las habría encontrado. Quizás empiezan a ver puntitos en la lente. Es que se me está helando la lente por dentro. Mirad la temperatura. Sigue bajando el termómetro, Sigue bajando, pero mirad. Menos 13,4 y sigue bajando. Y eso, se me está helando la lente por dentro y no tengo manera de quitarle ese hielo. Así que nada, estoy flipando lo bonito que está todo. De verdad, qué gozada. Mochila hecha. Dentro no nos dejamos nada. Hay que revisar bien que no nos dejemos nada. Nada. Qué pedazo de cueva, Estoy muy contento de lo bien que hemos pasado la noche. Venga, vamos a pasar por encima a ver si se derrumba. Y si no se derrumba, le damos con la pala. Voy a pisar justo encima de la cueva. Veo los agujeros aquí de respiración. Hostia, sí se hunde, pero creo que no nos hundimos hacia la cueva, La cueva está resistiendo. Buah, chaval, estamos justo encima de la cueva que resiste a la perfección. Igual también porque menos 14 grados y medio han congelado la nieve y se ha apretado fuerte con la humedad de la respiración, no lo sé. Igual está bien compactada la nieve. No.
Estamos justo encima, ¿eh? Bien. Tarde o temprano estas cuevas colapsan. Así que yo prefiero hacerla colapsar y así nadie se puede hacer daño. Última lectura del termómetro, menos 15,1 grado. Luego ya he tocado la mochila, al cerrarla me he acercado a ella y ya ha vuelto a subir la temperatura a menos 14. Pero menos 15, al menos, mira, he hecho una foto, la podéis ver aquí, menos 15,1 grados. O sea que esta noche igual hemos estado a menos 18, menos 19 o igual menos 20, ¿eh? Y dentro a menos 5. Ojo, ¿eh? Ni tan mal. Menos 15 ahora, a las 10 de la mañana. Igual hubiera seguido bajando un poco más porque seguía bajando. Oh, se me han congelado los broches de la mochila. Bueno, este al menos se deja un poco, pero este... ¡Uah! Como odio cuando se congela. Cueva destruida, mochila lista y ya podemos emprender la excursión hasta el coche y hasta casa. Señores, muchísimas gracias por ver el vídeo y sobre todo, cuidaros mucho y cuidar también los bosques y la naturaleza. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Qué cantidad de nieve!